Bienvenidos a la ecología del paisaje. En este video vamos a conocer algunas relaciones ecológicas que se dan primariamente entre los componentes del paisaje, que llamamos factores formadores, o también se lo puede decir atributos del paisaje. Y ellos serían: el clima forma parte de esta relación ecológica con un paisaje; la litología, la hidrología, el suelo, la cobertura vegetal, la fauna, el hombre y sus actividades. Todo esto se relaciona, toda esta parte ecológica se relaciona con lo que serían los atributos del paisaje o la formación de un paisaje. Se trabaja en conjunto con todos estos factores para poder formar algún atributo del paisaje. Y además tiene interacciones que tienen lugar entre los factores formadores del paisaje. Entonces hay una serie de propiedades emergentes. Por ejemplo, la forma del relieve que tiene un terreno, los patrones de drenaje, la fisonomía y estructura de la cobertura vegetal, la biomasa, o sea, serían los perfiles, la cantidad, la calidad, la estratificación, la productividad, la diversidad biológica y la estabilidad de los geoprocesos y bioprocesos. Estas son algunas de las interacciones que forman parte de los factores formadores del paisaje. Y además existen ciertos sistemas en el momento de trabajar con la ecología del paisaje. Los sistemas pueden ser de tres tipos diferentes en función a los flujos de la materia: la energía, la información en los que están sujetos a su entorno. Bueno, entonces los sistemas serían aquí, como vemos en esta imagen, aquellos que no presentan flujo o intercambio de materia y energía en su entorno. O sea, se presentan en algunas condiciones, especialmente las del laboratorio. En el momento de iniciar, por ejemplo, un tipo de trabajo, adentrándonos a estos, uno puede planificar de esta manera, pero sin que haya un flujo o intercambio de materia entre ambos. Y para ello, entonces, hablamos de un sistema aislado para iniciar. El sistema aislado sería entonces aquel que no presenta los flujos de intercambio de materia y energía con su entorno. Luego están los sistemas cerrados. Estos sistemas cerrados se refieren a los sistemas que presentan intercambio de energía, más no de materia con su entorno. Y el ejemplo que vamos a abarcar en los sistemas cerrados sería el planeta Tierra, aunque en términos absolutos existe una pequeña entrada de materia poco significativa, por ejemplo, a través de la caída de un meteorito, del polvo cósmico, y también esto se podría ver este tipo de sistemas cerrados en el laboratorio. Y también tenemos los sistemas abiertos. Aquí hay un lugar de intercambio de materia, como la energía con el entorno. Aquí ya hay un intercambio de energía. Los sistemas vivos, estos son casos particulares de los sistemas abiertos, en donde ocurre un intercambio activo de materia, la energía, la información con el entorno. Y dentro de este tipo de sistemas se enmarcan todas las formas de organización de vida, desde los unicelulares hasta los ecosistemas. Estos serían los sistemas abiertos. ¿Sí? Hay un intercambio de materia y de energía con el entorno constantemente. Bueno, y así más o menos se explicaría a través de este gráfico los sistemas abiertos. Entonces dijimos que los sistemas abiertos intercambian la materia y energía con el exterior, es decir, la luz que entra a través de la energía del sol en los árboles por medio de la fotosíntesis. Esto realiza energía y también se puede liberar en forma de calor. Y la luz reflejada del sol emite calor. Entonces, todos los sistemas biológicos abiertos son todos los sistemas biológicos. Para mantenerse vivo, el sistema debe tomar energía y materia del exterior y también debe liberar materia y energía en forma de calor, que se generan los procesos químicos como la respiración, por ejemplo. Y aquí este sería un pequeño ejemplo de algunas parcelas de un determinado territorio delimitado. Vemos aquí un campo abierto en donde no hay una delimitación vegetalmente hablando, sino que es como un cultivo entero. Y el campo cerrado ya sería delimitado por vegetación. Vemos aquí una parcela dividida con otra parcela dividida gracias a una delimitación vegetal.
Y también existen los sistemas complejos, que aquí tienen un comportamiento de autorregulación bastante complejo y hacen que estén altamente dinámicos entre sí. Esto va a determinar entonces los procesos relativos o estos sistemas son mayormente el tipo irreversible, mostrando una direccionalidad o progresión histórica y evolutiva con el tiempo, la cual viene a constituirse en la esencia de la transformación dinámica que está implícita en el concepto de evolución. Bueno, y aquí en esta parte, en este apartado, vamos a ver la estructura y funcionamiento del paisaje. En general se ha utilizado dos acepciones para el concepto de paisaje. Primeramente, una es la que se refiere a los tipos de imagen de un territorio desde un punto de vista escénico. Aquí en esta primera imagen podemos ver que el observador está en este punto y puede observar todo el paisaje hasta, hasta cierta medida. Entonces, esto puede ser la percepción en cuanto a su esencia. Y por otro lado sería un territorio en sentido geográfico. Aquí ya resulta un conjunto de elementos espaciales que están ligados por interdependencia. Es decir, aquí inicialmente vemos una imagen de territorio. Desde mi punto de vista me pongo en un sitio y veo hasta cierta cantidad de espacio, hasta cierta distancia. Y aquí geográficamente hablando ya nos ponemos desde un punto de vista en sentido de la geografía, o sea, aquí ya implicaría, en este caso, por ejemplo, una ciudad, y de fondo vemos estos paisajes que se presentan con una vegetación, geográficamente hablando entonces. Y tradicionalmente la ecología del paisaje se viene aplicada generalmente en paisaje de tipo terrestre, pero también se puede aplicar este, en interfaces acuático-terrestres o anfibios y a los ambientes acuáticos mismos. Esto sería, por ejemplo, para la población acuática de ríos, mares o inclusive de una pecera. Pero a tener en cuenta en caso de realizar dentro de un laboratorio, dentro de un sitio para la venta o de un sitio en donde querramos armar un acuario, una pequeña pecerita, se debe tener en cuenta que hay ciertas cualidades del medio atmosférico y acuático muy diferentes a lo que es el espacio terrestre. Entonces, este medio acuático es bastante diferente a lo que sería un paisaje terrestre. Es decir, si se va a formar un acuario, una pequeña pecera, hay que tener en cuenta la vegetación interna que se va a implementar y las especies que querramos tener dentro de nuestro acuario o pecera. Hay que tratar de identificar y que no sean carnívoras entre ellas, etcétera. Que haya una convivencia ecológica para que nuestro paisajismo sea óptimo. Por otro lado, aquí vamos a ver la estructura y funcionamiento del paisaje. Aquí vemos, este sería como una ciudad en donde se ve una cantidad de paisajes geográficamente hablando. Vemos aquí una cordillera, montañas, sierras, valles. Está aquí también el paso hidrográfico. Está la colina, la meseta. Es un todo. Es un compendio, un completito panorama de lo que sería un paisaje de una ciudad o un sitio. Bueno, este paisaje está siempre compuesto por una serie de elementos espaciales que serían los componentes estructurales y funcionales. Los elementos del paisaje, por su parte, son ya el resultado de los factores formadores del paisaje. O sea, el paisaje ya se forma gracias al clima, la geología, la hidrología, suelo, vegetación, fauna, el hombre, etc. Así como de su variabilidad a través del espacio geográfico a lo largo del tiempo. Vemos en este pequeño esquema que en la escritura de Ether y de Sonneville en la época de los 1994 y 79 adaptaron estos factores formadores del paisaje y sus interrelaciones por medio de este gráfico. Vemos aquí entonces que el paisaje va a depender de la geoforma, de la cobertura, y esto implicaría el clima, la vegetación, la hidrología, el suelo, la fauna, el relieve, etcétera.
y por sobre todas las cosas la diversidad de especies que van a interactuar dentro de este territorio que vamos a formar, por ende, por este relacionamiento, nuestro paisaje. Y además incluir aquí la materia, la energía y la información. Entonces hablamos de una diversidad ecosistémica gracias a la interrelación que existe dentro del paisaje que implicaría todos estos elementos. Y esto sería una pequeña representación esquemática del efecto del cambio a escala, a nivel detalle, del análisis de un paisaje. Si tomamos un territorio que vemos aquí, en este sector, tomamos este cuadro de esta parte del territorio, ampliando este pequeño cuadro, vamos a obtener entonces como un zoom. Y de nuevo haciendo un zoom, vamos a ver los detalles de cómo se va a ir presentando los cambios a nivel escala. Esto ya sería para un trabajo mucho más grande y en donde querramos ver los resultados a través del tiempo si es algo planificado. Entonces se puede identificar el cambio a nivel de escala dentro de un análisis de un paisaje. Y aquí vemos también algunas unidades relacionadas con la ecología del paisaje. Bueno, además del concepto del paisaje, normalmente se utilizan una serie de conceptos de unidades geográficas que están relacionados con el enfoque de la ecología del paisaje. Una de ellas será la cuenca hidrográfica. Este sería un esquema de la cuenca hidrográfica de acuerdo a la altura, en donde vemos aquí esta sería la cuenca alta, media, baja y la zona de transición. Bueno, esta cuenca hidrográfica es definida como una porción de la superficie terrestre. Este sería como una porción de la superficie terrestre que está drenada por una corriente de agua y sus tributarios. O sea, formarían una unidad desde el punto de vista hidrológico funcional. Esta cuenca hidrográfica entonces formaría parte de un paisaje que contiene varios paisajes al mismo tiempo según el tipo de superficie y ubicación. Entonces va a poner límites divisorios de agua para coincidir o no coincidir con los de las unidades del paisaje. Es siempre una unidad geográfica funcional. Y por otro lado también tenemos aquí otra unidad relacionada con la ecología del paisaje que sería la región. La región se va a definir como parte de la superficie terrestre con condiciones climáticas, fisiográficas, bióticas, socioeconómicas. O sea, generalmente sería como un todo homogéneo. Y vemos aquí el ejemplo entonces. Aquí una región andina, donde va a ser representada por esta imagen, la región llanera, la región amazónica. Esto generalmente contiene una serie de paisajes o biogeocenosis, que sería el concepto de la región en donde se puede aplicarse en sentido de monotemático como una región económica, una región climática, etcétera. O sea, las regiones están definidas de acuerdo a su condición fisiográfica climática y generalmente es homogénea. Por eso está representado por estas imágenes que vemos aquí como ejemplo. La región andina de la cordillera de los Andes podría ser la región llanera, en donde hay grandes cultivos extensos o pastizales, y aquí sería la región amazónica. Otra unidad sería el ecosistema, que aquí sería la unidad funcional y estructural de tipo ecológico. Aquí van a incluir los componentes abióticos, bióticos y culturales que son aplicables a cualquier nivel de escala espacial desde un microecosistema o un macroecosistema. No tiene por lo tanto una dimensión espacial generalizable. Y aquí vemos el concepto de biogeocenosis, que es una unidad homogénea que resulta de la combinación de fenómenos naturales no antropogénicos en un área específica de la Tierra, como el clima, suelo, la vegetación, y puede entenderse como unidades o ecosistemas naturales o potenciales. Y vemos aquí la división de ambos, del biotipo o biocenosis. El biotipo sería la energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, etcétera, y la biocenosis serían los seres vivos. Entonces el ecosistema es la unión de lo que sería el biotipo y la biocenosis.